Los invito a que busquemos en Mateo capítulo 6. Vamos a mirar una parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, vamos a mirar desde el versículo 19 en adelante. Mateo 6, 19. Cuando nosotros hablamos de preocupaciones, es muy común que se oiga esa expresión: estoy preocupado, hay algo que me preocupa, o que le preguntemos a un ser querido, a alguien cercano a nosotros: ¿por qué te veo como preocupado? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su afán? Cuando hablamos de preocupación, a veces no pensamos en lo que la palabra preocupación significa. Pues la palabra preocupación es una unión de pre, que significa antes, y ocupación. Es ocuparse de algo antes de que pase. Hace algunos días me tenía algo muy preocupado. Y estaba tan preocupado por algo que ni siquiera sucedió. Entonces yo me armé películas en la cabeza: va a pasar esto, me van a decir esto, yo qué voy a hacer, y pensando en posibles soluciones, pero no sucedió nada. Entonces gasté tiempo, gasté energías pensando, gasté tal vez horas de sueño pensando en cómo iba a solucionar un problema que ni siquiera llegó. El Señor Jesucristo nos habla al respecto en Mateo 6, especialmente desde los versículos 27 en adelante. Sin embargo, yo quiero que miremos desde el versículo 19 para entrar en qué es lo que el Señor Jesucristo está hablando. Versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En primer lugar, el Señor Jesucristo está hablando aquí acerca de la riqueza. No necesariamente está hablando de una riqueza material, porque tal vez podamos decir en nuestro corazón: yo no busco una riqueza material, a mí no me importa tener dinero, yo no quiero tener el auto del año, yo no quiero tener una mansión. Tal vez nuestros pensamientos apunten hacia esa dirección, pero cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de ese tesoro en la tierra, Él se está refiriendo a lo que ocupa nuestros pensamientos, a lo que ocupa y en lo que gastamos nuestras energías. Porque hay un contraste de hacer tesoros en la tierra, unos tesoros que se gastan, unos tesoros que se acaban. Él menciona ahí la polilla, el orín, el óxido. No hay carro que dure por los siglos de los siglos. No hay casa que esté en pie por los siglos de los siglos. Cuando buscamos e investigamos sobre arqueología, nosotros nos podemos dar cuenta, ver imágenes, y los que han tenido la oportunidad de ir a otros países como Grecia, como Palestina y otros lugares en Turquía, nosotros nos podemos dar cuenta y ver ruinas de palacios, ruinas de templos que parecían indestructibles, ruinas de los palacios como el palacio de Herodes y como palacios de reyes y emperadores que hubieron en la época, porque no hay riquezas materiales que duren por los siglos de los siglos. Me llega a la memoria algo que hablábamos esta mañana de una señora que era tenía, pues no era millonaria, pero tenía una empresa, tenía casa, tenía sus 2 carros y manejaba más de 20 empleados, y que en cuestión de 5 años más o menos
la tuvimos que ver pidiendo monedas en la calle. Y la vida da muchas vueltas. ¿Por qué? Porque las riquezas no son eternas, no son para siempre. Por eso el Señor Jesucristo dice, no se hagan tesoros en la tierra. Aquí hay óxido, aquí hay polilla que acaba con esas riquezas. Veía una imagen muy chistosa esta semana de alguien que quebró una alcancía de esas de barro y llena de billetes, pero comidos por hormigas. Eso era muy chistoso. Aquella persona seguro con mucha ilusión, guardando y guardando y guardando, y las hormigas adentro haciendo nido. Y eso era muy chistoso, pero a la vez era muy cruel. Así son las riquezas terrenales. Por eso el Señor dice, no se gasten. Ahora bien, ahorita vamos a mirar de que tampoco el Señor nos está llamando a una vida de contemplación, de simplemente quedarnos esperando a que nos caigan las cosas del cielo. No, y ahorita vamos a mirar algo al respecto. Esa riqueza en el versículo 21, nosotros podemos ver ahí en el mismo texto, dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el punto que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar. El corazón de nosotros es el que nos manifiesta cuál es la riqueza. Es algo así como la comparación que el Señor hace de cuando hablamos algo. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y donde está nuestro tesoro, está vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que nuestro corazón está en lo que nosotros le dedicamos tiempo y por lo que nosotros nos gastamos y por lo que nosotros nos preocupamos. Y cada uno de nosotros ya debe saber cuál es esa cosa que ocupa nuestra vida y que ocupa tanto nuestra vida que nos mantiene preocupados. Y recuerden que no solamente estamos hablando de lo material, sino de que pueden haber cosas espirituales que se vuelven en nuestra vida un tesoro. Pueden ser cosas que nosotros hacemos, pasatiempos. Como en una ocasión hablaba con alguien y yo le decía a esa persona, entre pasatiempo y pasatiempo se nos va acabando el tiempo. Que a veces necesitamos estar ocupados en algo. Y esta generación necesita estar haciendo algo siempre, no necesariamente trabajar. Esta generación quiere estar viendo algo, quiere estar escuchando algo. Por eso Netflix vende tanto, por eso Amazon vende tanto, por eso plataformas digitales venden tanto, las redes sociales. Por eso estos hombres se han tapado en plata, los que han inventado estas cosas, porque la juventud de ahora y la generación de ahora quiere siempre escuchar, siempre ver algo. Como dice Eclesiastés, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y no se sacia, siempre va a querer más. Es impresionante cómo los niños de hoy en día ya nada les llama la atención. Uno veía a Tony y Jerry cada 8 días y uno era wow. Pero los niños de ahora nada les llama la atención. Pero no solo los jóvenes, nosotros mismos. No nos llenamos, como dice Salomón en Eclesiastés. Eso es como una sandijuela que dice dame, dame, dame. Así es el alma del ser humano. Así es el corazón. Por eso el Señor dice, es que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y en el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Ahí mismo en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante que la palabra que se usa allí en griego es la palabra mamón. De hecho, algunas Biblias tienen ahí la notica en griego, mamón. ¿Qué era mamón? Era un dios, un ídolo que era el dios de las riquezas. De hecho, la palabra mamón es la misma palabra riquezas.
Para ellos era un Dios. Y el Señor Jesucristo dice, no podemos servir a esos a dos señores, a Dios y a Mamón. No se puede, porque si amamos las riquezas y servimos a las riquezas, y recuerde que no son solo materiales, si servimos a estas cosas y nos preocupamos por estas cosas y vivimos y no dormimos y nos gastamos por estas cosas, pues eso se convierte en nuestro Dios. Y no podemos servir a dos dioses, porque amamos a uno y menospreciamos al otro. Ese es el punto que el Señor Jesucristo nos está mostrando allí. También el versículo 32 del mismo texto dice que los paganos buscan estas cosas. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué está diciendo el Señor? Y usa la palabra gentiles para referirse a los incrédulos o a los paganos. La palabra gentiles se usaba, depende del contexto, en muchas ocasiones para referirse a los paganos. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Porque los paganos buscan todas estas cosas. En otras palabras, los paganos, los incrédulos, ¿para qué viven? ¿Para qué vive un incrédulo? Para comer, beber y trabajar. De hecho, estoy usando palabras de Salomón en Eclesiastés. Comer, beber y trabajar. No hay nada nuevo debajo de este sol. No tiene sentido la vida. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Tal vez Salomón no había escuchado del ciclo del agua, pero era un misterio para aquellos días que los ríos caen y el mar igual. En otras palabras, Salomón nos quiere decir, la vida es un círculo vicioso, no hay nada nuevo debajo de este sol. Aunque la tecnología avanza, el ser humano sigue siendo el mismo, vacío, con esa sanguijuela que dice dame, dame, con esos ojos que no se sacian de ver y esos oídos que no se sacian de oír. Los paganos, ¿para qué vive una persona sin Cristo? Para divertirse. Están toda la semana ansiosos que llegue el viernes, como en RCN, todo porque hoy es. Y esperan ansiosamente ese día. ¿Por qué? Porque es el día que ya muchos salen y no trabajan el sábado y el domingo. Otros esperan ansiosamente el sábado porque salen temprano y de una se van para la parranda, y porque van allí a tomar y olvidar todo el trabajo de esta vida, toda la rutina, los problemas en la casa, los problemas con los hijos. Quieren olvidarse de las deudas. Esa es la vida. Y muchos viven todo el año para diciembre y esperan ansiosamente diciembre. Yo veo que la gente en Río Sucio, mucha gente vive 2 años para los carnavales y trabajan y se matan y ahorran. ¿Por qué? Porque es que es algo que es cada 2 años y hay que vivir, y esa es la vida. Otros para comer bien, y no tiene nada de malo en comer bien. Otros para vivir en una casa bonita y se gastan toda la vida. Otros para conseguir tierras. Conozco personas que no se sacian de comprar tierra y compran un lote allí, una finca allí, y cuando menos acuerdan, cuando se dan cuenta, ya están viejos, cansados y no pueden disfrutar sus propiedades. Esa es la vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, los gentiles, los paganos buscan, y subraya ahí la palabra buscan. Los gentiles, los paganos buscan todas estas cosas. Subraya esa palabra, buscan. Entonces, cuando hablamos de la riqueza, ¿estamos refiriéndonos a riqueza física o estamos también hablando de algo figurativo, una riqueza espiritual, algo que para nosotros es una riqueza? Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida se convierte en nuestra riqueza, en nuestro Dios. Así que no es excusa para nosotros decir, no, es que yo no soy rico,
Yo no tengo tesoros en esta tierra, pero tal vez nuestro corazón está lleno de tesoros. Que el Señor dice, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ya miramos allí el versículo 31, devolvámonos al versículo 25, para que en segundo lugar miremos, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El llamado es, no os afanéis. En otras palabras, no os preocupéis. No se preocupen por esas cosas. ¿Por qué cosas? Y vemos que el Señor aquí es más específico al mencionar que las cosas de esta vida, cosas tan normales como comer y vestirse. En el primer siglo y en tiempos del Señor Jesucristo, las preocupaciones grandes de la vida era qué voy a comer y qué voy a vestir. No es como ahora, que regalan ropa y uno ya se le está acabando la ropita y cuando usted se pone este pantalón, tráigalo. No, en el primer siglo tener más de 2 vestidos ya era riqueza. Una persona normal tenía solo 2 vestidos. Uno viejo, con el que trabajaban, con el que hacían las tareas normales de la casa, y un vestido bueno, digámoslo así. Eso era una persona normal. Cuando alguien tenía 3 o 4 vestidos, era una persona pudiente. Por eso vemos tantos llamados, por ejemplo, en Primera de Pedro, a que el vestido no sea ostentoso, ni vestidos lujosos, porque hay que mirar el contexto. Si una hermana iba cada 8 días con un vestido diferente a la iglesia, llamaba la atención. Hoy día uno ni se da cuenta, aunque las mujeres sí, pero uno ni se da cuenta quién está estrenando pantalón, o por lo menos yo no me doy cuenta. Pero en aquel entonces era una humillación hacia las otras personas ponerse vestidos lujosos. Era la preocupación, ¿con qué voy a vestir? Imagínese usted con 2 vestidos, con 2 mudas de ropa, y que ya se le esté empezando a romper, y que se ponga el otro y también lo vea ya muy ajado, ¿cierto? Ya usted se comienza a preocupar, ¿sí? Trasladándonos al primer siglo. ¿Qué comeremos? Hoy día es muy normal ver la alacena y encontrarse a veces lentejas, arvejas con gorgojo. Ha pasado. Ya viejas ahí, cuando uno mira, se venció la avena, se venció aquello. Es hoy día normal por la abundancia de nuestro contexto en el cual nos tocó vivir, por la gracia del Señor. Pero en el primer siglo en Palestina era una preocupación. ¿Qué voy a comer mañana? Las personas normalmente, un gran porcentaje de la población trabajaba hoy para comer mañana. No es como hoy día que las personas trabajan un mes, reciben el sueldo y por lo menos si tiene un contrato indefinido tiene el trabajo seguro. Y si me echaron del trabajo, pues consigo otro. En aquel entonces el trabajador tenía que salir cada día a ver qué trabajo le iba a resultar mañana. ¿Han leído la parábola de los obreros? Que hay un señor que va a las 6 de la mañana y contrata a unos obreros, y después va caminando y se encuentra a otros a las 9 y los contrata, después se encuentra a otros a las 12 y los contrata, y en la tarde como a las 3 se encuentra a otros y los contrata. Así era el empleo en aquel entonces. Entonces la preocupación es ¿qué voy a comer mañana? Y el Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué habemos de comer mañana? ¿Qué beberemos mañana? No os afanéis. Y es interesante esa palabra afanar, porque
tiene mucho que ver con preocuparse. No os preocupéis. Y nos llama en el mismo versículo, o más bien en el versículo 26, nos llama a considerar algo. Dice, mirad que las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego dice, y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mirad, considerad. Esa palabra mirad me llamó mucho la atención cuando estuve mirándola. Es una palabra que está hablando de no solamente observar fijamente, aunque muchas veces se traduce para cuando alguien está observando algo fijamente. Y aquí es un punto para hacer una aclaración. El Señor no nos está llamando a contemplar todos los días los pájaros y las flores, sino a no solamente observar, sino que la palabra es una palabra que se puede traducir como discernir claramente. Discernir claramente o pensar correctamente. En otras palabras, el Señor pone el ejemplo de las aves y está hablando de pajaritos en Palestina que no son como los pájaros del eje cafetero, que eso hay racimos de banano por todo lado, que eso hay una gran variedad de gusanos, de semillas, de cosas. Estaba hablando de los pajaritos en Palestina, que era zona muy desértica, pero aún así ellos no se preocupan. Pero ellos hacen lo que tienen que hacer, salir a buscar sus gusanos, pero no están estresados. Las flores, los lirios no son jardines lujosos. Eran unos lirios silvestres que eran maleza, pero que eran tan especiales, muy pequeñitos. El Señor se detuvo a contemplarlos, a mirarlos, y vio esa gama de colores, ese tejido tan perfecto, que el Señor llega a la conclusión que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Y el Señor dice, si esa hierba, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste de esa manera, ¿cuánto más no hará con ustedes, hombres de poca fe? Y de los pájaros dice, ¿no valéis vosotros más que ellos? En otra parte en los evangelios el Señor dice, ¿no se venden 2 pajaritos por una moneda? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? El Señor nos está llamando a pensar correctamente. Si las aves y las flores, que son inferiores a los seres humanos, que valen menos que aquellos hombres y mujeres por los cuales Dios dio a su Hijo Jesucristo, aquellas personas por quienes Cristo entregó su vida. Hermanos, nosotros valemos más que un perro, valemos más que un chimpancé, y sabemos que eso está muy delicado hoy día decirlo, por aquellos animalitos que mataron en Pereira. Pero no valen lo mismo que una persona. Un niño, así no haya nacido, vale muchísimo más que un elefante, así esté en vía de extinción. Porque el ser humano tiene la imagen de Dios en él. Y si es un ser humano en quien habita el Espíritu Santo, si es un cristiano, si es una persona en quien habita el Espíritu Santo, si es una persona en quien habita el Hijo de Dios, escogido por el Padre, no vale mucho más. Vale más para Dios.
Y no es que la Biblia haga acepción de personas. La Biblia da valor a lo que tiene valor. Y un hijo de Dios vale la sangre de Cristo. Si nosotros nos preocupamos por el mañana, en otras palabras, estamos diciendo, Dios que hizo este mundo, el Dios que me creó a mí, el Dios que me formó, a ese Dios le importan más los pájaros y las flores. Ahora recuerden que estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control de todas las cosas y de un Dios que le importa más que nosotros tengamos la mirada en el reino. Por eso desde que Jesús les enseña a orar, dice en el versículo, ya lo digo, en el capítulo 6, versículo 10, venga tu reino. Cuando el Señor está enseñando a orar, una de las peticiones es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Después de la alabanza, después de exaltar a Dios, la primera petición es, venga tu reino. El Señor está pensando de esa manera y quiere que nosotros pensemos de esa manera. Al nosotros hablar que el ser humano redimido por Cristo vale más que cualquier animal, eso no significa que entonces vamos a vivir eternamente en esta tierra, porque el Dios que cuida de las aves también ha establecido un día para que esa avecita o ese pajarito deje de existir. El Dios que cuida de las aves también cuida de los gatos y los alimenta con aves. El Dios que cuida de los lirios del campo también cuida de los que necesitan cocinar en el horno con esas matas. Lo dice ahí, ¿cierto? Las flores que hoy están bonitas son cogidas y echadas al horno, pero Dios las viste así. Entonces nosotros debemos razonar de esta manera, pensar correctamente de esta manera. La vida depende de Dios. Por eso dice el versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién puede añadir a su vida? Y ese es el sentido en el original. ¿Quién puede añadir a su vida un codo? En otras palabras, ¿quién puede añadir algo de tiempo a su vida? ¿Quién? Hermanos, la providencia del Señor, pensar en la soberanía del Señor es algo, y creer esta doctrina y estudiarla y profundizar en ella es algo maravilloso. Porque entonces entendemos que nada se le escapa a Dios de las manos. Que Dios, quien nos creó y que decidió el tiempo en que naciéramos, porque eso lo decidió Dios. ¿O quién de ustedes escogió la fecha de nacimiento? ¿O quién de ustedes escogió el lugar de nacimiento? ¿O quién de ustedes escogió la familia en la que querían nacer? ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Él lo escogió. ¿Y si escogiéramos el día de nuestra muerte? Tal vez estaríamos pensando, yo quiero morir en el 2900. Depende de Dios. Y mire lo que dice algunos versículos que apunté en los Salmos. Salmos 90:12. Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 39:4. Salmos 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Hay una medida para nuestros días. Versículo 5. He aquí, diste a mis días
término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Le diste a mis días término corto. En otras palabras, y la idea de este texto es que Dios estableció un día, el que nos va a llevar, sea en su segunda venida o sea antes. Pero ¿quién lo sabe? Nadie. Ni siquiera los que se suicidan escogen ese día, porque fue determinado por Dios. Aunque la manera sea pecaminosa, fue determinado por Dios. O no hay jóvenes que se mueren. Se ha muerto mucha gente en Río Sucio, no sé. He seguido esa página de Río Sucio, que sigo usando una página de Río Sucio todos los días, 2, 3 muertos. Uy, ¿qué está pasando en Río Sucio? ¿Quién decide? Nadie. Dice Ezequiel 22:4. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Aunque está hablando de una ciudad sanguinaria, Jerusalén, eso tiene una aplicación también para la vida del ser humano. Has llegado al término de tus años. Y es interesante que aquí muestra la responsabilidad de la persona, pero a la vez la soberanía de Dios. Tu maldad te va a llevar a la muerte, pero esa muerte está establecida por Dios, y tengo que admitir que yo veo misterio aquí. Yo veo misterio aquí, pero está escrito, el Señor es soberano. Por eso dice en Mateo, en nuestro texto, ¿quién por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo? ¿Quién? La respuesta por implicación es nadie. Nadie puede añadir a su vida ni un segundo. Por más máquinas que hayan que den vida artificial, nadie puede añadir a su vida. Hermanos, si Cristo viene, y nadie sabe el día ni la hora, pero viene, y debemos estar preparados. Termino el texto y termino en esta tarde leyendo el versículo 33 de Mateo 6, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso les dije hace un momento, subrayen la palabra buscan. Los gentiles que buscan todas estas cosas. Los gentiles, los paganos, viven para lo terrenal, viven para lo pasajero, viven para el hoy, viven para el sábado, viven para diciembre, viven para el carnaval, para estrenar, para comprar, para el celular del año. Pero el Señor nos dice, buscad, y usa la misma palabra. Ellos buscan aquello, y ustedes ¿qué? Busquen primeramente el reino de Dios. Por eso desde la oración Él les dice, oren así, en la petición es oren así, venga tu reino. Y aunque está hablando de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a establecer su reino, también eso apunta a una vida espiritual. Porque el cristiano, el que ha entregado su vida a Cristo, ahora disfruta del reino, como dice Colosenses 2:12. Él nos libró del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya podemos disfrutar de la sabiduría de Dios, de los goces del reino, aunque todavía no estamos reinando en cuerpos transformados, pero ya podemos saborear del reino por su palabra, por la presencia de Cristo en la iglesia. A Él sea la gloria. Por eso el llamado es: busquen primeramente lo espiritual, la palabra de Dios, la comunión con el Señor, el obedecerle, el pertenecer a la iglesia local, tener comunión con los hermanos, porque de eso se trata. Por eso dice el reino de Dios y su justicia. Su justicia no está hablando de una justicia imputada para salvación, sino de una justicia práctica, las cosas justas del reino.
Si hacemos parte de un reino, del reino de Dios, debemos hacer cosas de acuerdo al reino al que pertenecemos, como embajadores de ese reino. Un embajador siempre procura portarse bien para no hacer quedar mal su nación, y somos ciudadanos del reino de los cielos, dice Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, hay cosas terrenales que se vuelven tesoros, se vuelven riquezas en nuestra vida, y los paganos viven para eso. Y hay cosas celestiales que también pueden ser un tesoro celestial. Por eso dice, hacer tesoros en los cielos, viviendo justamente, obedeciendo, haciendo algo para que el reino de los cielos avance, para que la iglesia avance, para que las misiones avancen, para que la predicación de la palabra avance. ¿Qué estamos haciendo para esto? Por estas cosas viven los hijos del reino. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos ayude a meditar en estas palabras. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias.